buenas tardes casi ya. Me sumo al agradecimiento tanto al Instituto Eduardo Torroja por acoger y a PETEC sobre todo por darnos voz en una jornada como esta tan interesante a nosotros que llevamos 2 años en la asociación y estamos encantados de participar. Bueno, nosotros vamos a empezar, tenemos un poco el honor de abrir este bloque de comunicaciones y vamos a poner el foco sobre lo que es la restauración y rehabilitación de patrimonio arquitectónico. Vamos a poner el foco en lo que es el patrimonio. Tesela es una empresa que está en Granada y que es una empresa que se dedica 100% a investigación, a proyectos de investigación y a desarrollo de materiales. Todos nuestros recursos están en investigación. Con 2 líneas de negocio un poco diferentes. Una la que tiene que ver con los materiales nuevos, con los materiales sostenibles, materias primas más eficientes, y otra que tiene que ver con los materiales antiguos, con el patrimonio arquitectónico. Entonces, bueno, venimos también, es cierto, de la semana pasada de Green Cities, que es un foro que se ha celebrado en Málaga sobre ciudades inteligentes, sobre movilidad, donde se han hablado de muchas formas de digitalización de lo que son los nuevos territorios y las ciudades. Y en ningún caso se hablaba de patrimonio, que es una cosa que nos ha llamado muchísimo la atención. Y el patrimonio, pues al final lo tenemos en el centro de las ciudades, lo tenemos junto con nosotros. Hay gente que le gusta más, que le gusta menos, pero al final lo tenemos con nosotros y tenemos que integrarlo dentro de lo que es la nueva ciudad. Vamos a hablar de una cosa muy concreta porque la charla no da para mucho más. Entonces vamos a hablar de lo que son los estudios previos que se realizan para hacer lo que son las intervenciones en patrimonio. Para definir bien eso, me gustaría hablar de esos 2 conceptos que pongo ahí, que son patrimonio y restaurar, para entender bien la importancia que tiene la restauración patrimonial. Esa definición que veis ahí de patrimonio, en la que viene en la Carta de Cracovia, que es el documento más emblemático y vigente que hay para la intervención patrimonial, y dice que es el conjunto de las obras del hombre o la mujer en las cuales una comunidad reconoce sus valores específicos y particulares con los cuales se identifica. Y restaurar, he cogido la definición que viene en la RAE, que me parece también muy general y muy adecuada, que dice que es reparar, renovar o poner en el valor o estimación que antes tenía ese bien. Con esto quiero decir que intervenir en patrimonio no es algo baladí. Estamos tocando un edificio, un bien, que esté catalogado o no, tiene unos valores que nosotros mismos, la comunidad actual, reconoce y que pusieron nuestros antepasados. Entonces, bueno, hay un valor, digamos, diferente a lo que es rehabilitar pues un edificio de viviendas que no es patrimonio, ¿vale? En Tesela trabajamos en ese sentido en el ciclo integral del patrimonio, no solo lo que es la intervención propiamente, la ejecución de la intervención patrimonial, sino en todos los pasos previos y posteriores que hay a esa intervención, ¿no? Una cosa es cuando se sube el albañil o el restaurador y hace la ejecución, y hay un montón de pasos previos y posteriores que son muy importantes. El primero de todos ellos son los estudios previos, como veis ahí, que dan pie a elaborar un proyecto arquitectónico y a una intervención, a un protocolo de intervención que sirva para hacer la ejecución propiamente dicha y luego establecer una conservación y mantenimiento. Y una puesta en valor también, como hemos hablado, del patrimonio. Tesela, a lo largo de los años, Tesela nació como spin-off de la Universidad de Granada, del Departamento de Mineralogía y Petrología, hace 7 años. Y a lo largo de los años, de toda la trayectoria que tenía Eduardo Sebastián, que era el catedrático de ese grupo, habíamos establecido 3 problemas principales en patrimonio, que son estos que veis ahí. Una serie de patologías asociadas y endémicas casi, una normativa deficiente o inconclusa, o a veces que realmente no tenía en cuenta a veces al patrimonio, y un desconocimiento generalizado en cuanto a los materiales que se utilizaban para hacer intervenciones patrimoniales. Muchos sabéis que responden se utilizan mucho, por ejemplo, los morteros de cal, y con la parte de morteros de cal hay mucho desconocimiento también. Después de esos problemas se establecieron unos objetivos y un plan de acción para intentar paliar esas deficiencias que son los que veis ahí. Trabajamos en proyectos de I+D, estamos para solucionar las patologías, tenemos un proyecto con CEDETI y varios proyectos europeos que intentan resolver algunas deficiencias. En cuanto a normativa, participamos en comités de normalización como RILEN o
o ANFAPA, y también tenemos una certificación propia para materiales de uso en patrimonio que ofrece TESELA y que se basa en una evaluación de la idoneidad de las prestaciones en base a unos documentos estándar europeos y conocimiento nuestro para ese tipo de materiales. Y hacemos formación, viniendo del ámbito universitario también, es normal que nosotros pues somos docentes del Máster Universitario de Patrimonio de Granada y participamos en jornadas como esta y en otro tipo de seminarios. Bueno, esto es un poco lo que os he comentado antes y a la hora de hablar de esa intervención me parecía muy acertada esta analogía porque es muy fiel, ¿no? O sea, un cirujano no interviene en un paciente sin conocer el estado clínico más exhaustivo de ese paciente, ¿no? ¿Qué patología tiene? ¿Qué edad tiene? Que cualquier tipo de dato le va a servir para hacer una intervención mejor. En patrimonio histórico es exactamente igual. O sea, los estudios previos son los que nos dan esa comprensión del documento, del monumento a todos los niveles. Y cuando hablo de patrimonio quiero decir una cosa, quiero hacer una disquisición. Es que el patrimonio no lo entendamos solo como los grandes monumentos que tenemos, como la Alhambra, la Puerta de Alcalá o la Muralla de Córdoba, sino también incorporar el patrimonio débil de los territorios, que ahora la Carta de Cracovia lo define así como patrimonio débil. ¿Qué es el patrimonio débil? Todos aquellos elementos que, aunque no estén catalogados como bienes culturales, tienen un valor, y responden a esa definición que hablaba la Carta de Cracovia, una cruz de piedra que se hizo en un pueblo hace cientos de años para cualquier motivo, eso es patrimonio débil también, ¿vale? Y eso hay que incorporarlo y tenemos la obligación además legal de conservarlo, protegerlo y darle valor. Bueno, esos estudios previos, como digo, son una parte transversal en toda la línea de trabajo y para ello se utilizan distintas técnicas instrumentales y ensayos, algunos estandarizados y otros que no, con los cuales extraemos y obtenemos una información valiosísima para que luego podamos establecer un protocolo de intervención de ese bien que cumpla dos parámetros, que sea eficaz, que resuelva las patologías y que ese trabajo sea durable en el tiempo, que no siempre lo es. Realmente se interviene, en este país por lo menos se interviene poco en patrimonio, pero lo peor de todo es que a menudo se interviene mal. Y eso es lo que hay que evitar. Bueno, trabajamos, como he dicho, en distintas plataformas y a través de distintos proyectos de investigación, y no solo en la parte de materiales, que es la nuestra propia, viniendo de la parte científica de geólogos, químicos, sino estamos incorporando también la parte de digitalización, donde estamos apoyándonos también en distintas partes, porque vemos imprescindible integrar el patrimonio arquitectónico de las ciudades dentro de lo que es las nuevas ciudades, incluso a nivel de estudios previos. O sea, los estudios previos ya no se pueden quedar solo en lo que es el análisis de materiales, sino también, sino también en la parte de ensayos no invasivos, generación de datos mediante sistemas de sensorización y monitorización. Bueno, este es el equipo principal de TESELA, el staff de TESELA. Y bueno, algunos casos de estudios previos acometidos, pues aquí pongo, como digo, los bienes más rimbombantes, que son pues la Catedral de Jaén, la Muralla de Córdoba, el Palacio de Carlos V en la Alhambra, el Teatro Romano de Mérida, pero realmente hacemos mucho más trabajo y es muy interesante también el que hacemos sobre el patrimonio débil, ¿vale? Aquellos elementos que realmente se le puede dar también un valor turístico y deslocalizar un poco también el turismo de playa hacia el interior y un turismo más cultural. Iba a contar un caso concreto de estudios previos, pero me voy a parar ¿vale? Venga, perfecto. Os lo dejo aquí. Gracias, ¿eh?